Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video semanal del canal de análisis de acciones extranjeras, especial de presentaciones de resultados, más tenencias en carteras al día de la fecha. Vamos a ver presentación de resultados de estos 6 tremendos activos: Berkshire Hathaway, Disney, eBay, Barrick Gold, Baidu y Coinbase. Sí, así que quédense para estos 6 tremendos activos. Y sí, la reunión del día domingo esta vez va a ser en diferido por cuestiones obviamente personales, pero la vamos a subir el mismo día, domingo, la cita de todos los domingos a las 7:30 por el canal. Vamos a ver panorama de las bolsas, tasa de interés, inflación y posibles perspectivas a futuro. Y análisis obviamente de activos que hacemos todos los fines de semana. Si el que no se haya sumado al grupo de Telegram, bueno, se descargan la aplicación, los invitamos. Acá dejamos en el enlace también de la descripción los enlaces, ¿sí? Para que se puedan sumar directamente. Y sobre todo acuérdense que esta es mi visión del mercado. Acuérdense que yo soy un inversor individual. Soy también idóneo en mercado de capitales, agente de productor matriculado por la CNB 1315. Y dejamos igual el disclaimer, ¿por qué? Porque esta es mi visión del mercado, acuérdense, cada uno tiene que hacer su análisis particular. Así que vamos a empezar con el video del fin de semana. Fíjense, tenemos en principio a Berkshire Hathaway, este tremendo activo de Warren Buffett y Charlie Munger, que si lo vemos en retrospectiva de los resultados que viene presentando, bueno, fíjense que si bien tenía o venía teniendo algunos trimestres un poco más, desde febrero, si resultados de febrero o noviembre del año pasado, fíjense que mejoró sustancialmente estos 2 trimestres que pasaron, e inclusive, sí, fíjense el beneficio por acción que dejó de 4.404,65 centavos de dólar contra la previsión de mercado, fue bastante superior a los 3.697,99, y en ingresos, fíjense también, 69.000.016 es lo que reportó, ¿sí?, de este trimestre, contra la previsión de 64,65. Vamos a ver si eso está reflejado también en el análisis técnico y fundamental. Y si nos vamos en principio a la parte técnica, vamos a ver que, bueno, tenemos, esto ya lo venimos viendo, este activo en el canal, el que al menos ya viene siguiendo los videos y viene viendo la visión que yo tengo de este activo. Bueno, ya tenemos un activo que, si bien tiene algún periodo del 2014 al 2016 de caídas, de ahí obviamente la tendencia de mediano a largo plazo es muy alcista, muy fuerte. Sí, con la caída del COVID tuvimos un doble suelo que activó de romper máximos entre mínimos, sí, y lo activó y lo cumplió, sí, lo cumplió, se puso por arriba de la media de 200, empezó a rebotar, o sea, tuvo este retesteo, mejor dicho, más que el rebote, sí, porque fíjense que vino a buscar la media de 200, la zona de los 299.399, y de ahí arrancó, dejó un gap alcista, gap que nunca cerró, fíjense, y que todavía lo tiene abierto y seguramente lo va a tener abierto hasta que no lo cierre nunca. Hay gaps de este tipo que no se cierran nunca en la historia del activo, así que veremos si no lo hace. Al menos hoy lo tiene abierto, y fíjense que acá sí teníamos un doble suelo que lo cumplió también, y ahora sí estamos casi llegando a máximos. El timing no es bueno, ¿por qué? Porque sí tenemos el único máximo de toda su historia en 444.872, que obviamente una resistencia intermedia podría ser esta, los 441.510, y teníamos una pequeña, acá en este caso, divergencia bajista en MACD y en estocástico, perdón, y en RSI, no en MACD tan clara, pero sí en RSI y en estocástico, que nos indicaba que se podía venir esta pequeña subida, que ya la tuvo, y ahora sí los soportes, eso es la única parte mala. Para el que quiera incorporarse estamos un poco tarde, porque los soportes están lejos, ¿sí? 390.256, la EMA de 200 ascendente, primer FIBO relevante 38.2, que pasa por los 367,347, y el 61.8 por los 318.549, que, o casualidad, pasa casi por donde está este gap alcista, ¿sí? Que es la zona que no tienes que cerrar de mediano a largo plazo. Repetimos, en este caso el timing no es muy bueno, en cuanto a indicadores también son alcistas. Fíjense, el MACD dando compra por arriba de 0, un RSI ya por la parte alta, arriba de 50, en 60, corrigiendo un poquito, y sí el estocástico en la zona de sobrecompra, dando venta, así que veremos si corrige un poco. Si el que está afuera obviamente puede dar alguna oportunidad de incorporarse, pero es un claro mantener, al menos desde el punto de vista técnico, o incorporarse después de alguna corrección a niveles de la media de 200 o niveles FIBO, ¿sí? Eso desde el punto de vista de lo técnico. Vamos a ver que desde el punto de vista de lo fundamental, los principales ratios que evaluamos de semana a semana, acá tiene ratios espectaculares, esa es la realidad. Fíjense, el ROE y la rentabilidad de recursos propios es de 22,3, muy arriba, casi doblando el promedio de la industria de 10,8. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad de activos, la ROA también es de 12%. Acá sí, fíjense, está muy por arriba de la industria.
de 3,9. Esto marca un poco el crecimiento que está teniendo también desde lo técnico, seguro que ya viene descontando estos ratios espectaculares. Y fíjense la beta, la volatilidad que tiene. Hoy es un activo que no se considera muy volátil, está casi cerca de 1, si es de 0,91, la industria marca 0,94, inclusive hasta cumple el estándar de la industria en cuanto a la volatilidad. Sí, acá hay una sobrevaloración de casi un 82,5% desde el punto de vista fundamental. Veremos si esto lo va purgando un poquito, es bastante excesivo desde el punto de vista, pero fíjense que la relación precio-beneficio, acá este otro ratio, ¿sí? Es bastante interesante, nos marca una valoración de 6,3 veces para la empresa en este ratio. La industria marca 9 y el mercado 17,7. Estaríamos infravalorado como aspecto positivo en este ratio, también interesante a evaluar. En cuanto al crecimiento futuro de capital a 3 años, el ROE futuro, acá sí, nos quedamos un poquito a mitad de camino porque estamos casi a la mitad, 5,9. La industria marca 10,8. Acá sí es un aspecto que también habría de considerarlo sobrevalorado, ¿sí? Pero bueno, veremos a ver si logra purgar un poquito y hay correcciones. En cuanto a la posición financiera, cubre de corto y de largo plazo sus deudas. Fíjense que inclusive el efectivo equivalentes supera la deuda, ¿sí? El capital ni que hablar, así que se considera satisfactorio el nivel de deuda. Esto hay que buscarlo, generalmente en la gran mayoría de activos que tengamos en cartera. ¿Por qué? Pues es un aspecto espectacular, muy bueno. ¿Sí? Muy bueno es no tener activos o acciones que tengan, obviamente, o empresas que tengan problemas económicos. Así que acá tenemos un aspecto muy positivo. Tiene reducción de deuda, cobertura también de deuda e intereses, así que espectacular. Berkshire Hathaway, al menos desde este punto de vista también. Warren Buffett y Charlie Munger a la cabeza, qué decir del management, 3,6 años, experimentadísimo, así que lo único sí, tenemos también un pronóstico de que las ganancias pueden llegar a disminuir, sí, por año durante casi un 38% durante los próximos 3 años. Esto es la parte fundamental, no hay que tomarlo obviamente, ¿sí? Como algo, a ver, que se va a cumplir de esa manera, pero es algo también a considerar. Así que, visto lo que es Berkshire Hathaway, muy buenos resultados, es un claro mantener y el que está afuera espera alguna corrección para poder incorporarse. Vamos a la siguiente es un gigante. Esta sí la tengo en mi cartera de larguísimo plazo, que es Disney, que también presentó resultados. Fíjense, beneficio por acción de 0,8 centavos de dólar contra 0,554, muy por arriba, y los ingresos también. Fíjense que acá hay un aspecto muy interesante porque los ingresos superan los del trimestre anterior, ¿sí? 17,02 millones contra los casi 16,76, así que estaba estimando el mercado, así que resultados muy buenos. Vamos a ver qué pasa entonces con Disney desde el punto de vista primero de lo técnico y después de lo fundamental. Y desde el punto de vista técnico vamos a ver que Disney, bueno, obviamente tuvo una terrible subida, recuperación, vuelta en B, superando máximos después de la pandemia del COVID. Fíjense que pasaban por los 153,97 esta zona, sí, y desde que lo rompió, bueno, empezó a dejar gaps alcistas. Nosotros pudimos incorporarnos después de que dejó este gap y intentó un retesteo a la zona de la media de 200, que era la zona, obviamente, de soporte que veíamos en ese momento, junto a niveles FIBO, que pasaban, obviamente, por otros sectores. Ahora ya estamos con niveles FIBO, obviamente, muy alejados del precio. Y sí, después de ese retesteo fue dejando, fíjense, gaps alcistas. ¿Sí? Esto qué indica o qué indicaba o qué nos venía mostrando fortaleza en el precio. ¿Sí? Entonces, el análisis técnico es espectacular en este sentido. ¿Por qué? Porque nos da pautas, nos avisa de manera bastante inteligente lo que puede ir pasando. Y acá sí, fíjense, teníamos un canal bajista que lo rompió al alza y que todavía lo tiene activado con proyección a los 193,58. Y también tenemos una estructura triangular que acá sí, la última rueda del día viernes, fíjense, lo quiso activar, llegó a activarlo, pero después terminó cerrando por debajo. Hizo un pequeño gap alcista, ¿sí? Después de presentación de resultados, cerramos en 181,08 y lo relevante, lo interesante es tener esta estructura y la estructura que este triángulo podría llegar a los 205,30 y veremos a ver si lo va a cumplir o si lo anula si rompe los 170,34 y sobre todo tenemos ahí niveles de la EMA 200 en 170,34 también. Y primer FIBO relevante en los 155,08. Sí tenemos el 61,8 bastante lejos, que justo, volvemos a repetir, yo digo justo, yo creo que no hay coincidencias, coincide con el gap alcista que dejó desde abril, mejor dicho, del año pasado a la fecha, que pasa por los 126,66, por debajo tenemos nuestra zona de stop, y
Bueno, hay otros soportes obviamente mucho más lejanos, pero esta sería la zona que no tiene que perder Disney, al menos de mediano plazo. Activo bastante alcista y con un timing un poquito mejor, ¿sí? ¿Por qué decimos esto también? Porque los indicadores también van acompañando. Tenemos un MACD en compra por arriba de 0, tenemos un RSI por arriba de 50 en 59, que ya no está todavía en la zona de sobrecompra, es decir, nos da un poquito más de aire a que pueda seguir subiendo. Y en estocástico, que está a mitad de camino, ¿sí? Sería un poco positivo que estuviera un poco más purgado, pero este indicador que es un poco más rápido, acuérdense que anticipa lo que es el MACD y lo que es el RSI, al menos en gráfico diario, y lo tenemos casi un poquito a mitad, por arriba de la mitad del gráfico, así que de su gráfico, ¿sí? De este indicador. Así que veremos si sigue la tendencia alcista, ¿sí? Al menos como viene haciendo después de este pequeño retroceso y después de toda esta tremenda subida de Disney. Muy buena perspectiva desde lo técnico, y si vemos sus principales ratios fundamentales, acá sí lo vamos a ver un poquito más golpeado porque, bueno, claramente tuvimos la pandemia del COVID, pero fíjense lo que fue su recuperación, fue espectacular acá el ROE. Sí, como decimos, no le podemos exigir tanto porque viene, ¿sí? de haber cerrado parques y demás, así que en este sentido, inclusive la salud financiera, vamos a ver que también en ese aspecto tiene que ir mejorando Disney, pero fíjense que lo que tiene que ver con el ROE, la rentabilidad sobre recursos propios, es bajo hoy, es de 1.6, la industria le va a exigir más 9.5, así que veremos acá los meses que vienen si lo puede ir superando. Lo que tiene que ver con la ROA también es de 1.3, la industria marca 5.5, dos aspectos más negativos que positivos, ¿sí? Pero bueno, veremos a ver cómo se va moldando Disney a esta cuestión de los fundamentales, de los ratios, y sí tenemos un activo que hoy es volátil, está al menos un poquito más por arriba de 1, sí, que es el promedio de la industria, que inclusive está casi por ahí, ¿sí? En 1.05, digo casi por ahí porque no llega exactamente a 1, pero al menos está en ese aspecto. Sí tenemos una infravaloración de casi un 17%, que es algo bastante interesante a considerar. También desde lo fundamental, debería estar un precio razonable de 220 dólares, según estiman los analistas fundamentales. Y la relación precio-beneficio, acá sí tenemos una sobrevaloración brutal de 286 veces en este ratio. La industria marca un 28,5, el mercado 17,7, así que bueno, otro aspecto bastante negativo en cuanto a lo que tiene que ver con ese ratio fundamental. El pronóstico de rentabilidad futura de capital, acá me parece que no es tan negativo como lo marca quizás este indicador, porque estamos arriba de la industria, ¿sí? La industria marca un 9,5, la empresa un 11,3, quizá el mercado pueda esperar otra cosa de Disney. Veremos obviamente a ver si va mejorando también este ratio fundamental en los meses que vienen. Y lo que tiene que ver con la salud financiera, ¿cubre de corto y de largo plazo deudas? Parecería que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decimos que tiene más capital que deuda, sin duda. Fíjense, la deuda es esta línea roja que aparece y nos aparece también en 48.000 millones. El capital supera eso y los efectivos equivalentes están bastante por debajo, es el único aspecto negativo. Y que sí, tiene un alto nivel, el coeficiente de deuda es alto, ¿sí? La relación obviamente de reducción, ¿sí? En los últimos 5 años obviamente no es positiva. Y en cuanto a la cobertura de deuda de intereses, también está costando. Así que veremos si esto va mejorando para Disney en los próximos años y demás, porque al menos cubre deudas, ¿sí? Es un aspecto que siempre hay que ir siguiendo de cerca. Y en cuanto al management, no es un management que es experimentado, ¿sí? Así que en lo que tiene que ver con estos fundamentales de Disney, no son los mejorcitos, esa es la realidad, aunque desde lo técnico, mientras no haya deterioro, yo creo que se podría tranquilamente mantener en cartera por todo lo que tiene atrás también esta estructura y porque, bueno, demostró al menos que inclusive con los parques cerrados, con el streaming, lo hizo bastante bien. Así que, obviamente, el timing acá no es malo para Disney, ojo, porque estamos al menos bastante más cerca de soportes, por ejemplo, que de Berkshire o de otros activos que vamos a ver a continuación, pero al menos esa es un poco la perspectiva de Disney desde lo técnico y lo fundamental. Vamos con la siguiente es eBay, ¿sí? Gigante, sí que la verdad que lo viene haciendo espectacular, aunque sí, fíjense los resultados. Quizás esperaba un poquito más en cuanto a los ingresos, pero lo viene haciendo muy bien los trimestres anteriores y beneficio por acción fue de 0.99 centavos de dólar contra la previsión de 0.95, por arriba de las estimaciones de mercado. Si los ingresos acá le costó, fíjense, fue de 2,67 millones contra la previsión de 3. Acá sí se quedó a mitad de camino. Igual no, obviamente los ingresos son positivos todavía, pero al menos no superó, como venía superando la previsión de los ingresos. Así que vamos a ver qué le pasa de lo técnico y también de lo fundamental a eBay.
Y si vamos a eBay, bueno, vemos un activo espectacular al alza. Claramente tiene una estructura alcista de hace mucho tiempo, haciendo máximos y mínimos crecientes, inclusive con un doble suelo del 2018 que lo activó cuando rompió máximos entre mínimos después de estas caídas del 2018 y sobre todo el 2019. Tuvo la caída del COVID que casi no se sintió a comparación de otros activos. Fíjense que el gráfico hasta inclusive muestra otra fortaleza que los recuperó enseguida. Si este sector obviamente es un sector que estuvo bastante fuerte. 61,35 era el máximo anterior a la caída de prepandemia, ¿sí? Y de ahí sí, fíjense, retesteo, doble retesteo a la EMA 200 y ahora sí en máximos de toda su historia. Inclusive el viernes vino a buscar la zona de máximos, así que un activo muy fuerte. El timing acá sí es malísimo también. EMA 200 ascendente como primer soporte clave. Tenemos soportes intermedios en la zona de los 65,14 y 63,11. Única resistencia en los 74,02, que es la zona que dejó el día viernes. La única resistencia estaría en su vía libre. No tiene obviamente otra resistencia superior. Y zonas de soporte clave, bueno, tenemos los al menos de mediano a largo plazo ya. Los 55,78 y el 61,8 que pasa de FIBO por los 44,37 centavos de dólar. La verdad que un activo con mucha fortaleza alcista, que el timing ahora no es bueno, no hay que incorporarlo ahora, hay que esperar alguna corrección, mínimamente a niveles de la media 200 como hizo, por ejemplo, en marzo o como hizo también en abril, ¿sí? Para poder incorporar en caso de que quien no tenga este sector pueda aprovecharlo. MACD en compra por arriba de 0. Lo que tiene que ver con un RSI que también, fíjense, está casi más cerca de la zona de sobrecompra que otra cosa, pero ya arriba de 50. Y lo que tiene que ver con un estocástico, interesante, porque este indicador, que es un poco más rápido en cuanto a gráficos diarios, fíjense que sale de la zona de sobreventa y da compra. Así que buena perspectiva, yo creo que va a seguir haciendo máximos, va a seguir subiendo, no sabemos lo que va a ser el precio, obviamente, pero nos vamos guiando por lo que tiene que ver la estructura. La estructura es de máximos y mínimos crecientes, vamos siguiendo al precio y el gráfico nos va mostrando esta gran fortaleza que tiene también eBay, al menos de lo técnico, y vamos a ver si esto también se traduce en los principales ratios fundamentales que tiene esta empresa, que es espectacular también de este sector. ¿Por qué? Porque el ROE, fíjense, es altísimo, independientemente de lo que le exige la industria, que es de 20, la rentabilidad de recursos propios es de 17,6, así que es muy buena. Y lo que tiene que ver con el ROE, la rentabilidad de activos, también es de 10%, a casi clavados al 10% que pide la industria, cumple, parece casi a la perfección ese aspecto. Y lo que tiene que ver con la beta, este ratio de volatilidad es de 1,09, se consideraría un activo volátil porque está por arriba de 1 al menos de la media, no estamos en 2, no es Tesla y demás como nosotros o como otros que tienen un riesgo, una volatilidad en cuanto al activo mayor, pero la industria, fíjense, marca también esa volatilidad de 1,08, así que también cumple en este aspecto eBay. Sí tenemos, ojo, desde lo fundamental, una infravaloración de 33,9%, así que muy interesante. Los analistas fundamentales estiman que esté a un precio razonable de 112,06, veremos si esto se da también desde lo fundamental. Ojo con esto también, relación de precio-beneficio positiva en cuanto a la industria, 22 con una vez está este ratio. La industria marca 25,8, o sea, está infravalorado respecto de la industria. Sí, en cuanto al mercado, un poquito más arriba, 17,7 marca el mercado, pero otro ratio bastante interesante respecto al menos de la industria, de la infravaloración, y lo que tiene que ver con el ROE futuro también. Fíjense que es espectacular la rentabilidad futura de capital a 3 años, que estiman los analistas fundamentales, de casi un 83% para eBay, a comparación de la industria que marca un 20%. Así que espectacular también este ratio, a no perderlo de vista. Y en cuanto a la salud financiera, cubre de corto plazo sus deudas y de largo plazo parecería que no, pero fíjense que inclusive el capital de corto plazo cubre el de largo plazo y los efectivos equivalentes están por arriba del capital inclusive, así que me parece que en este sentido, si bien tiene un nivel de deuda o un coeficiente de deuda elevado, eBay, parecería que la reducción de deuda, cobertura y tanto de deuda como interés está bastante bien llevado por esta gran empresa, ¿sí? Así que vamos a ver qué es lo que va pasando, es pagador inclusive de dividendos, vamos a ver qué va pasando en los meses que vienen, sí, pero inclusive también tiene un management experimentado de 3,5 años para la gente que maneja este gran activo que es también eBay, que, bueno, al menos desde el punto de vista de los resultados, si bien decepcionó un poquito en cuanto a ingresos, sigue bastante fuerte desde lo fundamental y lo técnico. Así que vamos a la que sigue. La que sigue es otro sector, ¿no? Sector minero, sector oro, que es Barrick Gold, que esta sí, fíjense que viene teniendo trimestres en cuanto a presentación de resultados bastante flojos. ¿Por qué? Porque si bien obviamente son positivos, porque los ingresos siguen dando, los ingresos al menos vienen dando bien,
no superan la estimación del mercado. Ojo con esto porque los trimestres anteriores sí venía presentando resultados bastante positivos, eso también lo veíamos reflejado en el gráfico, ahora vamos a ver qué le está pasando en el corto plazo, pero fíjense que presentó resultados esta semana, el día 9, ¿sí?, de agosto, y el beneficio por acción fue de 0.29 centavos de dólar, la previsión era de 0.26, ¿sí? Acá sí superamos. Ahora bien, los ingresos siguen decepcionando, ¿sí? De 2.89 millones contra los 2.9, estuvimos ahí, esa es la realidad, tampoco fueron ingresos malos, pero veremos a ver qué le va pasando primero de lo técnico y fundamental para evaluar estos resultados. Y si vemos a Barrick de punto de vista primero de lo técnico, fíjense que mantiene una estructura al menos alcista, porque máximos y mínimos crecientes en el mediano largo plazo. Ahora bien, ¿qué es lo que le está pasando? Si tenemos igual otras resistencias en el pasado, vamos a poner el gráfico también en gráfico semanal para mostrar esto. Fíjense que tenemos otros máximos, ¿sí?, de toda su historia como resistencias, si en el precio no es este último máximo el máximo de toda su historia en 31,05, sino que tenemos, sí, en 55,29 recién el máximo de toda su historia, pero mejorando en el mediano corto plazo, digo mediano corto plazo del año 2015 a la fecha, casi 3-4 años, pero de toda su historia la verdad que después de estas caídas viene recuperando bastante bien Barrick los últimos años, y sí después de un retroceso a la zona del 61.8, que era esta zona, fíjense, que Barrick llegó hasta la zona de los 18,51 centavos de dólar, de ahí rebotó, ¿sí? Y el rebote fue hasta la media de 200, ruptura de la EMA 200, pero, ojo con esto, tuvimos otra vez una caída con un pequeño gap bajista, que es la zona que tiene que ir a cerrar, al menos en lo personal así lo pienso, y que justo esa zona es la que ahora coincide o condice con la EMA 200 descendente, que está apuntando para abajo. Esto marca al menos la tendencia de corto plazo, 22,30 centavos de dólar. ¿Qué es lo que tenemos en Barrick? Teníamos un pequeño doble suelo, ¿sí?, figura que anuló. Hay muchas figuras que se anulan también. Acuérdense que nosotros, el análisis técnico no predice lo que va a ser el precio, sino que nos da ventaja de probabilidades, ¿sí?, a través de las estructuras, no nos va a decir lo que hace el precio. Yo veo algunos comentarios que piensan que el análisis técnico nos dice lo que va a ser el precio. Si fuera así, obviamente pondríamos todo lo que tenemos de nuestro capital en un solo activo, y no es así. Nos manejamos con probabilidades, nos manejamos con un sistema, y hay que respetarlo, y hay que entender también que hay estructuras que también se anulan, como esta, doble de suelo claro, que nos llevaba hasta los 22,97, por arriba de la EMA 200, que la anuló porque rompió el mínimo de los 20,30, y que ahora precisamente está yendo a buscar el 61.8 del último impulso, este impulso que tuvimos, y sobre todo de no romper esta zona, la zona de los 18,47 y este mínimo anterior en los 18,17. Yo creo que hasta ahí Barrick tendría al menos una posibilidad de volver a rebotar sobre esta zona, los 22,30, de ir a cerrar este gap bajista, que sobre todo creo que es lo más importante, y de seguir un poco la estructura del oro. El oro todavía sigue alcista. Acuérdense que todos estos activos, sea Barrick, Yamana, todo lo que tenga que ver o vinculación con el oro, siguen al oro, obviamente, valga la redundancia, pero el oro todavía tiene una estructura alcista bastante clara, al menos de mediano plazo, ¿sí? Y lo que tiene que ver con un poquito, si vamos más allá, después de la ruptura de la media 200, podríamos ver que tenemos una clara directriz bajista que pasaría casi por la zona de los 23,60 hoy, y el 61.8 del impulso bajista, ¿sí?, que nos lleva a la zona de los 26,24, que es la zona a vulnerar por parte de Barrick en caso de querer cambiar la cara de mediano plazo ya, ¿sí? Y máximos de corto plazo en los 28,60, 31,05, al menos de, como decimos, corto, mediano plazo para Barrick, que debería mejorar en caso de que, bueno, quiera seguir esta estructura al menos alcista de mediano plazo que tiene del 2015 a la fecha. Y MACD en venta sí por debajo de cero, aspecto un poco más negativo que positivo. Un RSI lo tenemos ya por abajo, por la zona baja, por abajo de 50, pero apuntando al alza. Veremos si sale un poco de la zona de sobreventa y llega hasta esta zona. Estamos en 40 a la fecha. Algo más positivo que negativo sí, porque tiene indicadores purgados, y fíjense que estamos en la zona de sobreventa, en estocástico también, así que veremos si activan un poco los indicadores, si logra ir a retestear la EMA 200 y cerrar este gap bajista, al menos de lo técnico. Vamos a ver qué le pasa también desde sus principales fundamentales. Obviamente que a este activo no le vamos a poder exigir lo que sí le exigimos a, no sé, un Amazon o un Google, ¿sí? Pero obviamente vamos a evaluarlo igual. Fíjense que el ROE igual es alto, la rentabilidad de recursos propios es de 12%, ¿sí? Bastante no digo por arriba de la industria porque es 16,4, pero bastante por arriba de una rentabilidad de recursos propios normal. 12 es un número bastante importante. Lo mismo la rentabilidad de activos, no llega al 10,9,
pero es del 6%. ¿Sí? Por ser, la verdad, Barrick está bastante bien. Lo que tiene que ver con la beta, ¿sí? Es a hoy un activo que no se considera volátil, ¿sí? La industria marca inclusive una volatilidad mayor de 1.09. Obviamente esto me llamó la atención, pero bueno, de todas formas así lo marca el análisis fundamental. Y tenemos una sobrevaloración de casi un 35%. Esto es también un aspecto más negativo que positivo, así que veremos qué va pasando. Lo mismo con la relación precio-beneficio de 14,3 veces. Fíjense, la industria marca un 11,1 y el mercado 13. Acá estamos un poquito por arriba de ambos ratios, ¿sí? De ambos indicadores. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura capital a 3 años también es baja, es mala, es de 5,5%, la industria marca 16,4%, así que también es otro aspecto bastante negativo. Salud financiera cubre de corto y de largo plazo deudas, acá sí parecería no tener problemas, porque fíjense, la deuda es poca, casi no tiene deuda a comparación del capital y el efectivo y equivalentes que tiene Barrick, inclusive nivel de endeudamiento, reducción de deuda, cobertura de deuda e intereses está bastante bien llevado. Así que aspecto positivo también para Barrick, es pagadora de dividendos y lo que tiene que ver con el management es experimentado de 4.9 años. Tiene aspectos positivos y aspectos negativos de lo fundamental, que es lo que veníamos hablando, pero veremos a ver cómo se va manejando Barrick, que debería mejorar al menos el trimestre anterior, al menos en ingresos y volver a dar como los trimestres anteriores y sobre todo seguir la estructura técnica, sobre todo que tenga el oro. Así que ojo, quienes tengan Barrick, sí, sobre todo esas zonas del FIBO 61.8 que no debería romper de lo técnico. Vamos a la siguiente es Baidu, esta empresa china. Bueno, qué decir de lo chino, porque acá vamos a ver algo que me llamó a mí en lo personal bastante la atención, porque Baidu presentó resultados el día 12 de agosto, resultados que vienen siendo muy buenos. Fíjense, inclusive no viene presentando resultados negativos en los trimestres anteriores. Fíjense, el trimestre anterior lo hizo bastante bien, que presentó resultados, sí, fíjense, en mayo, 18 de mayo, 17 de febrero también, resultados de ingresos y lo que es los ingresos también bastante bien, pero fíjense ahora los resultados que dejó esta semana. Beneficio por acción, sí, de 15,41 centavos de dólar, por arriba de la previsión de 13,18, muy buenos resultados. Ingresos de 31,35 millones, por arriba de la estimación del mercado, inclusive de 30,99. Así que los resultados son muy buenos. Vamos a ver lo técnico y lo fundamental para ver si podemos entender un poco el escenario también chino en toda esta cuestión que estamos viendo de las empresas chinas. Y vamos a ver a Baidu, que es interesante ver la perspectiva, como decimos. Fíjense, estamos en gráficos semanales desde su salida a cotizar. Este es el Google chino, por así decirlo, ¿sí? 2005 a la fecha. Fíjense la fortaleza alcista que tiene todavía hoy. Y los soportes claros de largo plazo, que lo tenemos que ver en semanal, porque pasan por los 82,13 recién. Y vamos a ver en el corto plazo el tremendo deterioro que está teniendo. Igual, ojo, porque en 2018 también tuvo una caída muy fuerte. Esto también hay que tenerlo en cuenta, una caída de casi aproximadamente un 70%, ni más ni menos, este activo. Vamos a ir igual al gráfico de lo que está pasando en el corto plazo. ¿Por qué? Porque es interesante evaluar que ya casi tiene cumplido este hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Hasta los aproximadamente hasta esta zona, los 152,45, ¿sí? Que es casi la zona en la que está llegando, perdón, 147,36, estamos en los 152,45, en un pequeño canal, fíjense, bajista, que inclusive ya nos pone a la EMA 200 como resistencia, la rompió con hueco bajista, viene dejando varios, fíjense, le está costando, acaba de dejar otro, inclusive dejó una vela bastante fea el día viernes. Si rompe obviamente este canal, está en caída libre, si obviamente es un activo a no tener en el corto plazo, al menos hasta que haya un rebote claro. Digo rebote porque el rebote acá sería alcista, porque ya nos pusimos por la parte baja, ya estamos por debajo de la EMA 200 y hay que tener mucho respeto y cuidado cuando un activo rompe estas zonas y le cuesta. Si nosotros lo vemos al menos en el corto mediano plazo que le está costando, ni siquiera tuvimos un rebote, acá tuvimos un pequeño intento, fíjense, que duró nada, duró 3, 4, 5 sesiones, se vuelve a poner por debajo de la media 200 y bueno, esto ya nos está indicando el precio y el activo y el análisis técnico en puntual. Inclusive teníamos un doble suelo en esta zona, pequeño doble suelo que lo anuló, vuelvo a decir lo mismo, el análisis técnico no es 100% fiable, suele fallar en algunas de las estructuras que marcamos. En esta lamentablemente no falló, digo porque es objetivo también. Fíjense, teníamos un hombro, cabeza, hombro activado. Si medíamos la proyección desde la ruptura de la neckline, proyectamos y nos daba esta estructura que casi la tiene cumplida. Veremos si hay algún rebote en esta zona y sobre todo si no rompe soportes claves, que son en este caso los 132,61 y 115,62. Ahí para abajo hay mucho suelo y sobre todo esta zona de los 82,13, que es un soportazo de largo plazo.
Así que bueno, hasta que no deje de caer no habría que estar en este activo, ni que hablar. La resistencia más importante pasa por el 61.8 del impulso bajista en 277,83 y todas estas resistencias, sobre todo la EMA 200 que pasa por 189,42, que es la resistencia a quebrar al menos de Baidu de mediano plazo. En cuanto a indicadores, tenemos un cruce bajista en el MACD por debajo de 0, fea señal, tenemos inclusive en sobreventa el RSI en la zona de 30, en la parte baja, y un estocástico a la mitad, dando venta también, así que todo indicaría que no se terminan las correcciones, sigue obviamente este camino bajista, al menos desde el punto de vista de lo técnico, y vamos a ver los fundamentales porque es muy interesante lo fundamental, o sea, para entender quizá la intervención de la política china en este tipo de activos. Pasa con Alibaba también, sí, pasa con, bueno, NIO también presentó resultados y le está yendo no tan bien. Bueno, hay un montón de otros que los venimos viendo también en el grupo de Telegram, pero fíjense, el ROE es altísimo, es de 17,5, está por arriba del 14% de la industria. La ROA también de 10,8, está casi, no digo que dobla el 6% que le exige la industria, pero lo hace bastante bien. Y lo que tiene que ver con los restantes ratios, fíjense que es un activo que hoy no se considera volátil, es de 1.03, la industria marca 1,11, tiene un 55% de infravaloración, según estiman los analistas fundamentales, gran dato este también para tener en cuenta. Relación precio-beneficio infravalorado, 7,7, la industria marca 33,1 y el mercado 17,7. Y lo que tiene que ver con otro ratio bastante interesante es la rentabilidad futura capital, que si bien no llega a 14, es de 9,2, es alta también a 3 años, pero obviamente también hay que evaluar la situación financiera. No tiene problemas financieros, fíjense, está se considera, no digo libre de deudas, pero se considera satisfactorio el nivel de deuda que tiene Baidu, tiene reducción, cubre deuda de intereses también, la verdad que lo hace bastante bien, pero obviamente el deterioro hasta que no termine de lo técnico no habría que estar en este activo, ¿sí? Porque no está parando de caer, ¿sí? Lo vemos con Alibaba con sus fundamentales, y fíjense el management que tiene también de 3,9 años, que también es buenísimo, así que también desde lo fundamental hay muy buenos ratios, ¿sí? Inclusive tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia de un 13,7, así que veremos cuándo termina esta intervención del gobierno chino, y sobre todo desde lo técnico, cuando rompe la media de 200 y en caso de que haya una ruptura, que haya gap, que haya alguna pauta que nos vaya dejando lo técnico, poder acompasarlo y también tener la infravaloración en un montón de aspectos fundamentales está clara, ¿sí? Obviamente hasta que lo técnico nos marque un poco la cancha, complementando lo fundamental, yo diría que lo más recomendable es tenerlo en un radar y esperar alguna mejora clara en el activo para poder incorporarse, ¿sí? A menos que no tenga este sector. Y vamos con otra, esta sí que es nuevita, la traigo obviamente porque tiene que ver con el mundo cripto. Vamos con Coinbase, que presentó también resultados, ¿sí? Y obviamente tiene dos presentaciones de resultados, trimestre anterior que cuando sale a cotizar deja un beneficio por acción de lo que exigía el mercado, 3,5, y unos ingresos por debajo, ahí nomás, de 1,8 millones ante el 1,81, o sea, ahí nomás de los resultados, pero fíjense ahora los resultados de Coinbase, que obviamente va siendo este activo que está dentro del mercado, que incorpora lo cripto al mercado, por así decirlo, ¿sí? Y fíjense, beneficio por acción de 6,42 centavos de dólar contra la previsión de 2,31. Espectacular, ¿sí? Y lo que tiene que ver con ingresos de 2,23 millones contra la previsión de 1,73. Obviamente recién empieza a cotizar, no hay que tomar esto como algo muy, espectacular, pero hay que tomarlo también con pinzas porque no tiene mucho track record. Ahora vamos a ver lo técnico primero y después lo fundamental. Y si vemos a Coinbase desde el punto de vista de lo técnico, bueno, tenemos obviamente salida a cotizar, caída espectacular que tuvo obviamente. No todos los activos cuando salen a cotizar tienen una performance muy buena, sí, obviamente no ha sido la excepción y ni que hablar con la volatilidad del mundo cripto, así que caída hasta la zona de los 200, aproximadamente 208,78, que es el soporte que tiene de corto plazo. Vamos a sacar un poquito la barra de volumen para poder ver un poco más claramente el precio, ¿sí? 208,78, los 211,79, pero esta figura la habíamos acompañado en lo que es el grupo de Telegram, que bueno, el que no está sumado se descarga la aplicación y también va siguiendo lo que vamos compartiendo en el día a día. Por eso esto por el canal a veces obviamente es difícil poder compartirlo, pero porque podemos llegar tarde el domingo y en Telegram vamos compartiendo un poco más en lo cotidiano. Pero fíjense que acá
algo más que interesante porque tuvimos estructura que activó al romper la zona de los 2.4674 que ya lo cumplió con esta tremenda volatilidad que tiene Coinbase y Mundo Cripto. Sí que después de haber roto esta neckline de este hombro cabeza hombro invertido, sí lo activa, lo cumple, sí, y ahí sí ya nos deja un nuevo máximo en 294,31. Sí nos va apareciendo la EMA de 50, acuérdense la EMA de 200 acá no la vamos a tener porque ni siquiera tiene 200 sesiones bursátiles de cotización. Y el 61.8 del impulso bajista pasa por esta zona. Esta es la zona que tiene que ir a buscar Coinbase, ni que hablar de esta resistencia intermedia que pasa por los 307,33 y los 345,47, que es el FIBO del impulso bajista FIBO. Y sobre todo en caso de romper la zona de los 294,31, activa un segundo impulso, ¿sí? Que veremos si lo va cumpliendo. Todavía no lo tiene activado, por eso no lo vamos a marcar en el gráfico, pero tiene la posibilidad de poder activarlo. Veremos si lo hace, veremos si rompe nuevamente este máximo. Estamos un poco, ahora sí que nos va apareciendo la EMA de 50, al menos podemos seguir cómo funciona el precio o si viene a retestear. Fíjense que acaba de dejar un gap también bajista, que es el que tiene que ir a cerrar al menos en el corto plazo, 277,49, y sobre todo soportes acá, fíjense, 255,12, 244,12 y este que fue el gap alcista que dejó antes de activar este hombro cabeza hombro invertido que pasa aproximadamente por los 222,92, un activo que parecería estar despertando y veremos cómo va acompañando también al mundo cripto de, obviamente, reciente aparición en el mercado, ¿sí? Así que MACD en venta por arriba de cero, un RSI que ya por la parte alta, ya purgado, fíjense, viene de la zona de sobrecompra cayendo bastante claro, pero mantuvo la zona de 50 en 52 ahora de momento, y en estocástico que ya viene purgándose casi por la mitad, así que veremos si vuelve a dar compra este indicador un poco más rápido, que así decirlo, pero la verdad que bastante bien desde la parte técnica. Vamos a ver los ratios, más allá de que acá obviamente no le vamos a poder exigir mucho por la reciente aparición en el mercado que tiene Coinbase, pero fíjense, el ROE, la rentabilidad de recursos propios es 57%, la industria marca un 26,3% y lo que es la ROA también es de 11,2%. Esto me sorprendió, me llamó bastante la atención desde el punto de vista de lo fundamental, pero es lo que tenemos también desde la parte fundamental y hay que prestarle atención. La empresa marca un 11,2, la industria 7,4, bastante bien por ser una empresa de reciente aparición bursátil. No es volátil, acá sí puedo discutir un poco más, porque todo lo que tiene que ver con el mundo cripto es muy volátil, ¿sí? Pero bueno, inclusive la industria marca una beta ya por arriba de 1, claramente, sí, que tiene un poco más de lógica, pero al menos hoy no tiene volatilidad. Veremos si esta volatilidad la va incorporando a lo largo de los años y hoy inclusive tiene una infravaloración de 1,5%, al menos así lo estiman los analistas fundamentales, y la empresa está en cuanto a relación precio-beneficio valorada en 15,7 veces. No estamos muy arriba del 12,7 que exige la industria y obviamente está por abajo del mercado, 17,7 al menos de su mercado, pero veremos si esto lo va al menos subiendo a medida que va acompañando el precio del crecimiento y si esto crece obviamente. Y la rentabilidad futura capital es buena, al menos a 3 años, de 30,3%. La industria marca un 26,3%, aspecto muy interesante también a considerar respecto de Coinbase, que cubre de corto plazo y sus deudas y de largo plazo está ahí nomás, aunque esto también habrá que ir viéndolo con el tiempo. Hoy en cuanto a al menos capital y efectivo equivalentes, cubre sin lugar a dudas sus deudas. Fíjense, y reducción de deudas no hay todavía datos suficientes de los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque recién sale a cotizar. Si volvemos a lo mismo, no se le puede exigir a este activo un análisis fundamental tan profundo, pero al menos es para ir teniendo en cuenta que tampoco tiene un buen management. ¿Por qué? Porque recién empieza a cotizar el activo, 1,3 años para quienes manejan, la gente que maneja este activo, que me pareció interesante compartirlo porque tiene que ver con el mundo cripto. Tiene inclusive un pronóstico de disminución de ganancia en los próximos 3 años, así que igual veremos esto a ver si es que se va dando. Acuérdense que esto no es, ellos no tienen la bola de cristal, sino que también son analistas fundamentales, ¿sí? Están hablando principalmente de algunos ratios, pero se la puede ir siguiendo también en cuanto a cómo va presentando resultados los trimestres, como lo hizo este trimestre que pasa y que lo compartí con ustedes. Así que vamos ya al resumen. Y en el resumen ya llegamos, gracias por haber estado del otro lado. En mi posición, al menos, lo que sí les podría decir, lo que más me gustó de todos los activos que vimos, por los resultados, por cómo se mantuvo después de la pandemia y quizá por la proyección que tiene, al menos de mediano plazo, es Disney, ¿sí?
por lo cual sería alcista, ¿sí? No hay un mal timing tampoco, inclusive porque tiene soportes no tan lejos, al menos el primer FIBO y la EMA 200, inclusive con ese posible triángulo que ya habría activado. Veremos si lo termina de confirmar las ruedas que vienen, sí, pero es la única que me parece realmente con un timing un poco más llamativo, sí, en lo positivo. Y Berkshire sí mantendrán un radar junto con eBay. ¿Por qué? Porque ya están casi en máximos, sí, el timing es malo. Barrick y Paydu, bueno, no paran de caer, tienen la EMA 200 como resistencia. Todo lo que tenga la EMA 200 como resistencia y después de algún rebote, claro, no haya vuelta de retesteo, tengan cuidado porque puede ser un rebote si la tendencia bajista ya viene de mediano plazo. Sí, esto veo comentarios y también entiendo que quizá quien no tenga un sistema o opere los rebotes le guste operar el corto plazo, pero tengan en cuenta la tendencia prevaleciente, ¿sí? O sea, la tendencia es la que domina generalmente la tendencia de lo que sigue un activo, ¿sí? Valga la redundancia, es decir, si un activo es bajista durante meses o años, lo más probable es que después de algún rebote vuelva a seguir esa tendencia, al menos hasta que haya una mejoría clara desde el punto de vista de lo técnico, que eso a veces hay que tener paciencia. Lo que no nos gusta es tener paciencia y sobre todo tener un sistema, ¿no? Claramente es lo más importante. Y terminando, bueno, Coinbase, que digo semi-alcista o mantener porque rompió la media de 50, activó una figura bastante clara, pero con mucha volatilidad. Veremos si mantiene esas zonas, esperaremos a la EMA 200 también ahí a que aparezca en escena para ya tener un escenario un poquito más claro, pero a quien le guste un poquito la volatilidad lo está haciendo bastante bien en el corto plazo y va a seguir seguramente la evolución de todo lo que es el mundo cripto Coinbase, al menos en los mercados, ¿sí? Y ya sí, para ir finalizando el video, mi cartera de inversión a la fecha, mantenemos todas estas posiciones: Apple, Disney, Visa, Unilever, Lockheed Martin, Tesla, Coca, Nike, Goldman y Adobe System. Estamos todavía en 98% en el mercado. Lo mismo para Boeing, Salesforce, Cisco, Microsoft y Meli. Meli, espectacular, ya lo venimos analizando en un video de la semana anterior. Bueno, obviamente el análisis técnico sirve también. Acuérdense que es nuestra herramienta fundamental, junto con también con el análisis fundamental. Y los activos también en el extranjero, Activision Blizzard está un poquito más golpeada. Si vamos a hacer un análisis también particular de los videos seguramente de las semanas que vienen, aunque ya vimos cómo venía, ¿sí? ya hicimos un análisis de esta. ADP, Edward Life Science, Novo Nordisk, United Health Group, también activos espectaculares que lo vienen haciendo muy bien. Tenemos casi lo más fuerte en cartera del mercado, ¿sí? Al menos por sectores. Y lo que tiene que ver con una pequeña posición argentina en el lugar que mantenemos si liquidamos Alibaba por una cuestión también, esto lo he explicado en el grupo de Telegram, de tener un poquito de mayor exposición ahora al mundo cripto, ¿sí? Incorporamos también Ethereum un poquito más y mantenemos el resto: Pfizer, Progressive Corp, Next Era Energy, Seattle Genetics y Bitcoin, Ethereum y Cardano, ¿sí? Como diversificación en criptos, holdeamos esas tres posiciones en criptos, y ETF de largo plazo, oro, de ETF de mega capitalización de mercado, biotecnología e inteligencia artificial. Así que mantenemos todas estas posiciones a la fecha. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, semana a semana. Dejen sus comentarios en el video si les gustó, obviamente. Si tienen alguna opinión fundamentada o buena, ¿sí? O si quieren, obviamente, decir lo que quieran, déjenlos en los comentarios. Yo leo todo, contesto todo, así que vamos compartiendo. El que se quiera sumar al grupo de Telegram está totalmente invitado a las reuniones del día domingo, que este domingo no vamos a tener en vivo, pero siempre son en vivo, así que acuérdense, vamos compartiendo todo en el grupo de Telegram. Y los dejo también por esta semana con esta gran frase de Jeff Cooper, inversor y trader reconocido de Wall Street, que refleja un poco de algunos comentarios que vengo leyendo, y que al mercado hay que tenerle paciencia, hay que tener humildad, hay que aprender de los que más saben también del mercado, que obviamente yo no me considero el que más sé del mercado, hay mucha gente con muchísima más experiencia que yo. Hay que leer, hay que capacitarse constantemente y sobre todo tener un sistema y entender que no se puede predecir el mercado. Es decir, quien nos esté queriendo decir que el precio va a subir o bajar, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque no lo sabe, yo tampoco lo sé, ¿sí? Sino que me manejo con un sistema y me manejo con análisis. Por eso hacemos análisis, por eso intentamos ser serios con los videos, al menos con la interpretación de los gráficos y de los activos que evaluamos semana a semana. Y esta frase de Jeff Cooper dice que nuestro trabajo como traders no es predecir el mercado, sino interpretar los patrones que tienen una ventaja. Es decir, el análisis técnico nos da esta cuestión, ¿sí? De primero seguir una tendencia. Si la tendencia es alcista, hay que esperar correcciones, esperar patrones y sumarse a la tendencia como cuestión principal. Y en segundo término, si no gusta la cuestión técnica, bueno, seguir lo fundamental. Cada cual tiene su sistema y obviamente siempre es perfectible cada uno, y el que cada uno considere el mejor, bueno, bienvenido sea, pero hay que operar con un sistema, ¿sí? Gestión monetaria también, gestión de riesgo
y tomarse esto en serio, porque estamos poniendo nuestro dinero en el mercado. Así que les mando un gran abrazo, gracias por estar del otro lado como todo fin de semana, y nos vamos viendo en el próximo video o en el grupo de Telegram o en las reuniones. ¿Sí? Un gran abrazo, chao chao.